Bueno, lo primero de todo eso, daros las gracias y daros la bienvenida a este curso de perspectiva de género. La verdad es que teníamos muchas ganas de tratar esta temática. Ya hicimos un pequeño anticipo en las jornadas que hicimos de futuro femenino plural, las jornadas técnicas que empezamos en Segovia. Y sí que nos parecía importante pues, que desde el movimiento asociativo empezásemos a trabajar un poco más en estos temas, tanto para las profesionales que trabajáis en el área de mujer e igualdad, como para en general otros técnicos que os dedicáis al tema de diseño de proyectos. Este curso está englobado dentro de una convocatoria de Fundación La Caixa de ayudas a proyectos e iniciativas de carácter social en Castilla y León. Por eso es una formación también gratuita y por eso también os daremos la paliza, ya sabéis, con estas cosas del registro, las evaluaciones y todo esto. Pero bueno, que sepáis que tenemos que justificar, o sea que de eso sabéis mucho vosotras, así que bueno, ese es el asunto. Y simplemente, bueno, comentaros que esta formación es un poco distinta a las que estamos acostumbradas a hacer. Es una formación online, pero también es una formación, entre comillas, presencial, porque vamos a hacer las sesiones de manera síncrona. El curso empieza hoy y terminará el 16 de febrero del 2024. Madre mía, parece que está tan lejos y está ahí al lado. Y vamos a hacerlo a través de 6 sesiones. Las sesiones se van a impartir por dos profesoras, que son Isabel Soriano y Marga Rullas. Bueno, en la guía didáctica que os pasamos sí que aparecía un poco de información sobre ellas, pero bueno, hoy tenemos a Isabel ahí. Ella es agente de igualdad, especializada en género y salud, y es socia y trabajadora y responsable del área de igualdad de la cooperativa Iniciativas CSE. Ella se va a encargar de impartir los dos primeros módulos, el de socialización diferencial de género y el siguiente que haremos el 18 de octubre de violencia sexual y o de género, y va a ser también la tutora de esta parte. El funcionamiento es muy sencillo. Habéis recibido todos ya, me imagino que esta mañana, el correo electrónico con las claves para el acceso al campus. Se van a hacer las sesiones de manera presencial, online pero presencial, en las fechas que están marcadas y después podréis acceder al campus para ver la documentación que Isabel nos ha compartido y también para participar en el foro. La sesión de hoy, bueno, luego lo explicará mejor Isabel. Sí que vamos a hacer algunas actividades en grupos a través de salas y luego también vamos a seguir comentando esa actividad que hagamos hoy a través del foro. Todas las sesiones van a tener el mismo horario, de 9:30 a 11:30. Unos días antes de que sea la sesión os pasaremos por correo electrónico el enlace a Zoom, pero además en el campus vais a tener un botón que simplemente pinchando en ese botón tendréis el acceso directo al Zoom. No sé qué más se me olvida. Bueno, el tema de la evaluación. La evaluación es muy sencilla, va a ser a través de un formulario que tendréis también alojado cuando entréis en el campus. Si alguna no habéis entrado, veréis módulo 1. Están los contenidos teóricos y en la parte de abajo pone evaluación. Tenéis que pinchar ahí y va a desplegarse un cuestionario con 4 preguntas. Hemos hecho fácil, 4 preguntitas, es poco. Y tenéis que acertar 3 y tenéis 3 intentos, así que vamos, está chupado. Y además seguro que vosotras que tenéis un montón de experiencia y un montón de conocimientos lo hacéis en un momento. Y después, más adelante, como a mediados de curso o así, Marga Rullas, la otra profesora, os va a plantear un supuesto práctico. Os dará ya la información y ese supuesto práctico se irá contestando a través del foro. Y será la otra forma también, la otra pata de la evaluación. Y cuando finalice la formación, todas aquellas que habéis superado este cuestionario de evaluación y ese supuesto práctico, pues recibiréis una acreditación, un título expedido por la federación, ¿vale? Os lo comentaba antes a María, todas las sesiones se van a grabar en Zoom, por si en algún momento, pues yo que sé, tenéis una reunión o no podéis acudir por lo que sea, para que lo podáis ver después tranquilamente, ¿vale? Os voy a conectar simplemente un momentín con Jonathan, que es nuestro compañero de la Federación Informático, para que Patricia, Sí, Patricia, una cosilla, que es que me dime, está Lara. escribiendo Mónica, que no se puede Sí. conectar. No sé por qué. ¿No puede entrar en el enlace de Zoom? No, me dice, no me puedo, diles que no me puedo conectar. Y No entrando, puede entrar. y entrando por la ¿Por el, plataforma, por el campus? por el campus. Dile a que pruebe por el campus. Pone, no puede entrar por el ordenador, no sé, a través del campo. Ahora la digo, la digo a ver si Que puede. pruebe si no con el móvil, si puede entrar con el móvil.
Yo he podido al final a través del campus, pero Igual es bueno, un problema de conexión o algo no así. igual que era un problema mío, pero que yo he podido al final no por el enlace, sino por el campus. Vale, ahora la digo, pero bueno, que sepáis que si no se conecta es por eso. Vale, vale, no te preocupes. Vale. Eso estaba diciendo que no sé si os lo he dicho ya, eso que se va a grabar las sesiones, así que las podéis consultar en cualquier momento, volverlas a ver, lo que sea. Ah, os estaba diciendo que vamos a conectarnos un momento con Jona, que es el informático de la Federación, para que os explique una cosa que no está incluida dentro del vídeo que os han mandado introductorio, que es el tema del chat, ¿vale? Jona, ¿estás ahí? ¿Vale? Para enseñaros simplemente que en el correo que habréis recibido hoy con las claves viene un vídeo que me grabé hace tiempo para un curso muy similar, pero que puede servir para este, que explica un poquito, pues, si tuvierais dificultad para cambiar la contraseña o para aceptar las políticas de privacidad y, bueno, y las cosas básicas que tiene. Estos botones que hay aquí arriba que pone guía didáctica, pues lógicamente te lleva para verla. El foro, que será el lugar donde se abran hilos y conversaciones y no hay mucho que explicar ahí, pero lo que no hemos explicado en este campus, que a lo mejor hay algunas que habíais hecho algún curso en el campus anterior que teníamos y este cambia un poquito, es que si tuvierais alguna consulta que hacer a las tutoras de manera privada y no quisierais hacerlo a través del foro, lo podéis hacer pinchando en este botón que hay arriba a la derecha, que es como un bocadillo de estos de cómic, de conversación, que si pinchas se te despliega aquí en este lado, ¿vale? Un chat, una búsqueda de chat. Entonces, a mí me aparecen las conversaciones que he tenido de otros cursos, pero vosotras simplemente aquí escribiríais la persona con la que queréis hablar. Imaginaos que es Isabel o Marga, entonces yo pondría aquí Isabel Soriano, ¿vale? Espera. Bueno, es que en mi caso no me aparecía porque ya tengo una conversación con ella. Y esto es como un chat, ¿vale? Simplemente tú pondrías aquí, pues, eh, lo que sé, te escribo una consulta, ¿vale? Ya lo que queréis escribir. Lo enviaríais, e Isabel lo recibiría y os podría comentar en privado. Simplemente que sepáis que esto funciona así. Y ya está. Por mi parte, os dejo ya que continuéis, ¿vale? Ha sido breve, muy bien. Pues nada, Isabel, ya no te robamos más tiempo, así que todo tuyo, ¿vale? Pues nada, muchas gracias. Quiero agradecer muchísimo a Patricia que haya contado conmigo para este curso, que compartir curso con Marga Rullas es siempre, desde luego, un honor y un privilegio, porque, bueno, Marga está, vamos, en el top 10 de las más y yo, bueno, pues vengo por detrás y nada, estar con vosotras también me hace muchísima ilusión porque hace poco que empezamos a colaborar con la federación y la verdad que es una maravilla ver el trabajo que hacéis, el trabajo que hacéis las técnicas. Algunas os pongo cara, Verónica, que nos hemos conocido a través del proyecto Julia, a Noelia creo que también, o no sé por qué te pongo cara, sí. Bueno, así que nada, pues encantada de estar aquí. No vamos a hacer una presentación de todas porque, bueno, se nos comerían las 2 horas. Patricia además me ha dicho que os conocéis, o sea que nos vamos a ir un poco conociendo a lo largo de la sesión. Eh, Como el trabajo en Zoom a veces es un poquito que te queda el cerebro frito, vamos a compaginar una parte que tenga que ver con más exposición teórica por mi parte, aunque yo encantada de recibir feedback, y luego 2 momentos de trabajo en salas. Para el trabajo en salas lo voy diciendo. Haría falta o sería muy recomendable que quienes no tenéis ahora puesta la cámara o el micrófono lo podáis tener, porque el trabajo en salas va a ser de grupos de 3 o 4 personas y, claro, una persona con cámara y vídeo y 2 personas fantasmas, pues bueno, genera un poco de distorsión, ¿vale? Así que aunque ahora no queráis poner la cámara o el micro, que lo entiendo, ¿no? Que muchas estáis en vuestros lugares de trabajo, a ver si cuando vayamos a las salas lo podéis conectar, por lo menos el micro. Voy a compartir pantalla para poner la presentación, ¿vale? Que nos va a guiar un poquito.
Claro, así la cosa es que nos veo y esto me pone súper nerviosa. Entonces, vamos a ver una cosa. No estaba pensando. Uy, no, que me cargo ahora el PowerPoint. Esperad. ¿Vosotras veis así más o menos? Sí, Vemos la pantalla compartida y te vemos a ti. Y ahora también, ¿verdad? sí. Sí. Vale, vale. No os veo a todas, pero bueno, os veo algunas. Me voy a quitar yo de primera fila. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la sesión de hoy? La presentación del curso, que ya lo ha hecho Patricia. Vamos a hablar un poquito del androcentrismo y el sexismo. Yo he visto los cuestionarios que habéis pasado. El 80% de las alumnas, voy a decir todo el tiempo alumnas porque hay dos varones, así que vamos a incluirlos en este femenino plural. El 80% de las alumnas tenéis formación en género. Y el 15% consideráis que tenéis mucha formación en género. Así que aunque en algún momento diré 4 pinceladas sobre conceptos básicos para que tengamos un lenguaje común a la hora de hacer la práctica, voy a empezar a hablar de lo estructural que permite generar las desigualdades. Bueno, vamos a empezar desde ahí. Os voy a dar 2 pinceladas sobre planificación, que las personas que vinisteis a las jornadas de Segovia, pues es lo mismo. Y luego vamos a hacer una aplicación práctica de cómo incorporar la perspectiva de género en proyectos, que no tienen nada que ver con salud mental. Lo que a mí me interesa de la sesión de hoy es que esa formación que ya tenéis y lo que podamos aprender este ratito, lo intentemos aplicar con fluidez a la hora de programar. ¿Vale? Porque a veces tenemos muy claros los conceptos, pero a la hora de programar y de bajar nos cuesta un poquito más. Y yo creo que en ese bajar y programar es donde vamos a poder incidir en donde veis vosotras que tenéis más dificultad. ¿Vale? Os he puesto aquí esta imagen que me gusta mucho. Las que vinisteis a Segovia ya sabéis lo que es. ¿Alguna que no estuviera en Segovia quiere comentarnos qué ve en esta imagen? Si os viera toda, pues diría, tú eres la voluntaria. Venga, ¿quién se anima? A mí no me da miedo el silencio, o sea que podemos estar aquí. Están poniendo en el chat. ¿Tú ves el chat, Isabel? No veo. A ver, Pone ahí, no, a una mesa, ¿no? una mesa. Es una mesa, sí. ¿Qué representa la mesa? ¿Qué representa el elemento, ¿no? El plato que está encima de la mesa. Os lo voy a decir porque se me va el tiempo, pero no podríamos, si estuviéramos en presencial diría tú, voluntaria. Os traigo esto aquí, es una obra, una de las, yo creo que de las primeras obras artísticas feministas bueno, que tenemos el gusto de admirar. Se llama The Dinner Party de Judith Chicago. Y ella lo que creó es una obra dedicada a, no sé si son 40 o 50 mujeres que han tenido un papel fundamental en la historia del feminismo,
en la historia de las mujeres, ya sea por su condición de pintoras, escritoras, escultoras, artistas. En este caso es Sacagawea, que sabéis que es una india que permitió cartografiar el oeste de los Estados Unidos con muchísima violencia que sufrió. Y lo que Judith Chicago representa aquí son las vaginas de cada una, cómo ella se imagina las vaginas de cada una de estas mujeres, la vulva de cada una de estas mujeres, en el marco y en el contexto de lo que aportó para el resto de las mujeres. Es una obra preciosa que luego, si queréis, os pongo en el foro el enlace para que la podáis ver y nada, me gusta mucho ponerlo y empezar las sesiones con esto, ¿no? En el menú del día, ver por dónde vamos a ir entrando. Lo primero que yo quería, y ya entro en materia, ¿vale? Y es súper disponible para que intervengáis. Me gustaría que empezáramos hablando del androcentrismo. El androcentrismo es un concepto que es muy conocido, que si os preguntara por una definición, seguramente todas tendríais algo en la cabeza que decir. Además la he puesto ahí, e incluso alguna podrías tener la picardía de leerla. Es un concepto muy conocido. ¿Por qué me interesa a mí que empezáramos hoy por aquí? Me interesa que empecemos por aquí porque, a pesar de lo conocido que es, a veces se nos olvida que el androcentrismo lo que genera es un sesgo en la realidad que muchas veces nos cuesta identificar, tanto en nuestra vida cotidiana como en lo profesional, ¿no? Parece que tenemos muy claro lo de sexo-género, parece que tenemos muy claro lo de los cuidados, y el androcentrismo, que forma parte de 3 cuestiones que ahora diré, que permiten, junto con la violencia simbólica, que eso lo veremos el próximo día, pero que como que forman parte de ese sustrato que permiten que las desigualdades estén presentes y se mantengan, a veces de lo incorporado que lo tenemos no lo identificamos, ¿vale? Hay asuntos muy cotidianos que tienen que ver con el androcentrismo. Pues yo qué sé, si en mayo alguien os hubiera preguntado por el Mundial de Fútbol, en mayo de este año, todo el mundo hubiéramos pensado, o la gran mayoría hubiéramos pensado en el Mundial masculino, ni siquiera hubiéramos dicho masculino, hubiéramos pensado en futbolistas, ¿no? En los futbolistas que sean, Ronaldo, los que sean, no sé de fútbol, o sea que igual este está jubilado, ¿no? Pero que hubiéramos pensado en futbolistas hombres. Si hoy en día alguien nos habla del Mundial de Fútbol, a muchas de nosotras y a mucha gente en la sociedad se nos vendría también a la cabeza las jugadoras del Mundial de Fútbol, ¿no? Futbolistas femeninas. ¿Esto es así? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Más o menos, ¿sí? El androcentrismo hace un análisis muy sesgado de la realidad en este sentido, ¿vale? Si ahora podemos hablar, cuando hablamos de fútbol o del Mundial de Fútbol, en el simbólico se nos representan mujeres futbolistas, incluso se nos representa el caso de la violencia sexual del beso no consentido de Rubiales a Jennifer Hermoso, es porque ha pasado algo que ha hecho que ha movido la invisibilidad, que ha cambiado el sesgo de la realidad y ha subido por encima de la mirada androcéntrica a las mujeres, ¿vale? Hay otras cosas que son mucho más complejas y que requieren, o sea, el androcentrismo sesga la realidad de un modo también mucho más complejo, que requiere incorporar la perspectiva de género para levantarlo, ¿vale? Para ver qué no se está haciendo. Lo vamos a ver después, pero por ejemplo, yo qué sé, pues los ensayos clínicos, los sesgos de género en salud, la atención sociosanitaria. Un ejemplo muy claro que no tiene que ver con salud, pero que yo creo que es muy significativo, que tiene que ver con los sistemas de retención para los vehículos, ¿vale? Que ahora los veremos. ¿Por qué pongo aquí la imagen? ¿Sabéis quién es esta imagen, no? Sí, el hombre de Vitruvio, ¿no? El hombre de Vitruvio, que dibujó en 1490, creo que fue Leonardo da Vinci. Cuando lo dibuja porque está dibujando el canon de las proporciones humanas, la armonía y la belleza de las proporciones humanas, que es el varón masculino. Es un ejemplo gráfico del androcentrismo.
que se replica de forma sistemática en los cuerpos de las personas, ¿no? Cómo los cuerpos de las personas armónicos y bellos se tienen que asemejar a este patrón masculino del varón, del hombre. Es un claro ejemplo de androcentrismo claro. En la próxima sesión os traeré algunas partes de lesiones de violencia contra las mujeres donde vemos que el hombre del Vitruvio se replica. ¿Vale? El hombre del Vitruvio de 1400 se replica en el siglo XXI en partes de lesiones hacia las mujeres, entendiendo que los cuerpos masculinos son los cuerpos neutros, ¿vale? Es el centro, como el sujeto neutro de la política. ¿Cómo pasamos de esto de lo teórico a lo práctico? Os hablaba de los sistemas de seguridad en vehículos, porque no sé si sabéis que hasta el 2011 o 2012 la Agencia Estadounidense de Seguridad de Vehículos no introdujo maniquís femeninos. En la Agencia Europea eso no ha pasado hasta el 2015. Y actualmente los maniquís femeninos se utilizan para los golpes laterales, ni siquiera los frontales. ¿Por qué? Porque se entiende que la armonía y la belleza del cuerpo del hombre del Vitruvio vale para todo el mundo. Esto es un sesgo androcéntrico claro que repercute en la vida cotidiana de las mujeres. Únicamente Volvo, que es una compañía de coches, que son los que están más implicados con la seguridad, no sé quiénes tenéis peques, las sillas, todo el tema de la contramarcha, tal, esto viene también de Volvo. Desde 2015, desde 1995, perdonad, incorporaron maniquís femeninos en sus pruebas. Y este detalle que hace a Volvo pues más feminista que a otros, le quitamos un poco de feminismo porque cuando hace maniquís para niños y niñas, para pequeños, lo que hace es que coge los maniquís femeninos y los hace más pequeños. En un ejemplo simbólico que me encanta de infantilización, ¿no? Que luego además veremos. Lo traigo porque es un ejemplo y luego os pediré cuando vayamos a las salas que penséis también vosotras en ejemplos de androcentrismo en lo profesional de vuestras asociaciones y de vuestro contexto, ejemplos de sexismo que pasan desapercibidos pero que tienen un impacto en las mujeres. No vamos a detenernos ahí, pero si viéramos los datos de accidentabilidad, de siniestralidad, de gravedad en los accidentes de tráfico, veríamos que las mujeres tenemos, cuando vamos como copilotas, más gravedad ante el mismo golpe. Y es porque el airbag no nos protege de la misma manera. ¿Vale? Bueno, lo traigo para que veamos cómo estas cuestiones que parece que se quedan en lo teórico tienen un ejemplo práctico. Hace el otro día, que lo habréis leído, hace como 2 o 3 semanas me llegó un artículo que se había utilizado por primera vez, decidme que alguien lo ha leído, por favor, que se había utilizado por primera vez sangre menstrual en un estudio de absorción de productos de higiene menstrual. Copas menstruales, bragas menstruales, tampas y compresas. O sea, hasta el 2023 no se había utilizado sangre para probar la capacidad de absorción de los productos menstruales. Cuando lo vi, o sea, claro, yo nunca había pensado que no se utilizaba sangre, más allá de los anuncios que utilizan gelatina azul. Bueno, pues hasta este año no se ha utilizado sangre para utilizar productos para testar la capacidad de absorción de los productos de higiene menstrual. Y esto tiene que ver con el androcentrismo, ¿no? Con esta forma de ver, y ahora voy a la definición, y organizar la realidad, el mundo y las relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino. Me pongo a hacer los estudios sobre sangrado menstrual desde un punto de vista, ¿no? En un laboratorio, desde un punto de vista masculino, empezarían seguramente los hombres y empezarían a utilizar no sé qué producto en vez de sangre menstrual y ahí sigue, ¿no? Esto hace que analicemos la realidad poniendo la experiencia que pongo ahí de los varones como punto de partida por defecto.
dejando fuera otras experiencias y otras formas de entender la misma realidad. Esto además a vosotras, bueno, a vosotras, a la población con la que trabajáis le afecta doblemente, ¿no? Cuando hablamos de las intersecciones y de las discriminaciones múltiples. Esto es muy interesante, o a mí me parece muy interesante, esta parte que nos da el androcentrismo de tomar en cuenta cómo no se da importancia a la experiencia de las mujeres en el mundo. Cuando, pues no sé, cuando hablamos de las guerras, por ejemplo, de la economía de los mercados, cómo, si alguien tiene que explicar cómo es una guerra, lo que explica es qué pasa en la guerra. Qué pasa en las trincheras, cómo son, ¿no? Lo vemos ahora, cómo son los tanques, quién tiene que ir, vemos esas imágenes, ¿no? de los ejércitos en la guerra, que es terrible, ¿no? Pero nadie cuenta la historia o la experiencia de las mujeres en guerra. Durante la historia de la humanidad, contada siempre desde el punto de vista masculino de lo bélico y de la lucha por el poder, las mujeres sostenían la vida fuera de los campos de batalla. La historia no se cuenta desde la experiencia de las mujeres desde ahí. Se toma por defecto el punto de partida de los varones. Cuando se habla de la economía de los mercados, no se habla del coste que supone o el coste que se ahorra gracias al trabajo reproductivo de las mujeres. Eso lo cuenta, si acaso, una feminista que pasaba por allí. No se toma por defecto. La experiencia y la vida de las mujeres no forma parte de la exposición de la realidad tal cual. Somos lo otro, la otredad, ¿no? que diría Simone de Beauvoir. Esta invisibilización lo que nos trae es, por un lado, el androcentrismo, ¿no? Invisibilizar a las mujeres, lo que hace es poner a los varones como punto de partida, donde, ¿qué nos explica esto? ¿Qué nos trae esto? El sistema patriarcal. Establecer a los hombres como punto de partida y establecerlos como el sujeto neutral de las relaciones humanas permite que se establezca un sistema patriarcal que es de dominación y de subordinación hacia las mujeres, porque se toma la experiencia masculina como centro. ¿Vale? No sé si veis el enganche. Y aquí es donde nos deberíamos detener para luego explicar el género. La socialización diferencial de género, ¿qué necesita el sistema patriarcal para mantenerse? Pero lo que necesitamos mantener es esto. Lo que necesitamos mantener es la experiencia androcéntrica y que las mujeres sean lo otro. ¿Vale? Esto se liga con el... Esperad que tengo aquí 3 chats. La medicina, diagnósticos, efectivamente, vienen siempre. Sí, ahora lo vemos, ¿vale, Ainhoa? Porque además lo tengo como en los ejemplos. Los ensayos clínicos, yo creo que te estás refiriendo. Sí. No solo los cuerpos los cuerpos de los hombres se trasladan al cuerpo de las mujeres también con el consumo de medicación y de fármacos, ¿no? Cuando en muchas ocasiones las dosis del fármaco que deberíamos consumir las mujeres no es la misma que la que deberían consumir los hombres, ¿no? Igual que pasa con el alcohol, ¿no? Que a un mismo consumo las consecuencias no son las mismas. Bueno. Ligado con el androcentrismo está el sexismo. El sexismo es son las actitudes, expresiones y formas de pensar que buscan mantener la situación de inferioridad, subordinación y explotación del sexo femenino. Una de las expresiones más claras de sexismo que todas tenemos en la cabeza, que os habrá venido, es el lenguaje, por ejemplo, ¿vale? El sexismo, tal y como yo os lo quiero mostrar, es un elemento instrumental. Es un instrumento del patriarcado, un instrumento de donde se establecen las relaciones de poder y de dominación que permiten mantenerlo, ¿vale? Algunos ejemplos del sexismo, ¿qué consecuencias, cómo se materializa? Invisibilizando y dejando por debajo a las mujeres, ¿vale? Se me viene el ejemplo que lo pensaba además esta mañana con el tema de las vacunas del COVID, por ejemplo, que no sé si sabéis y si no me lo decís y os lo pongo además en el foro porque hicimos un webinar específico sobre vacunas, género y COVID, cómo las mujeres han tenido un papel fundamental en las vacunas, en la construcción de vacunas y en la construcción de la vacuna española contra el COVID en concreto,
pero quien ha estado en los medios, quien ha salido reforzado, quien tal, es un varón, ¿no? Como muchas veces en los equipos de investigación, bueno, pues como vamos quedando un poco por detrás, ¿vale? Me acuerdo o sea, me vienen a la cabeza todas esas anónimas, ¿no? Que escriben en la historia y que seguramente muchas sean mujeres. Las brechas, la brecha salarial, todas estas actitudes y expresiones que hacen que se mantenga la inferioridad, claro, necesitan también un soporte material, ¿vale? Cuando hablamos de las profesiones de la brecha salarial, porque hay desigualdad no me viene la palabra, me viene horizontalidad, pero no. En los tipos de trabajo tiene que ver con dejar por debajo, ¿no? Por dar menor valor a los que hacemos las mujeres. Uno de los ejemplos más clásicos que ya conoceréis es, por ejemplo, el salario que recibe alguien que limpia cristales en altura, que suelen ser varones y que lleva asociado un riesgo, ¿no? Y que lo lleva claramente. Y lleva unos complementos por riesgo, complementos que, por ejemplo, mujeres que están en la limpieza oliendo y expuestas a tóxicos medioambientales, a amoníaco y a un montón de sustancias que hay ya evidencia científica de que se vinculan con problemas cardiovasculares o con mayores tasas de cáncer de mama, que nos lo han dicho Karma Valls, María Teresa Ruiz Cantero, Amaya Bacigalupe, que ya hay muchas personas investigando y ya hay evidencia científica de que eso pasa. Ser limpiadora y estar en contacto con esos productos no lleva un plus de riesgo, cuando el riesgo para la salud existe, ¿vale? Y esto tiene que ver con el instrumento del sexismo. Considerar a las mujeres menos capaces o hacer que nosotras nos consideremos menos capaces, ¿no? Tenemos que conseguir que el amo abrace sus cadenas, como decían. El síndrome del impostor, ¿no? Creo que sé menos de lo que sé, que eso es algo que tenemos las mujeres ahí, ¿no? Como a pico y pala. Yo creo que sobre esto podéis además vosotras, pensando en la población que atendéis, tener un montón de ejemplos, ¿no? No solamente de entender que las mujeres son o somos menos capaces, sino de que a través de esa actitud, de esas expresiones y de ese refuerzo externo, las mujeres nos creamos menos capaces para hacer algunas cosas, ¿vale? Otra de las cuestiones que nos trae el sexismo es la sobreprotección. La sobreprotección en vuestro caso yo creo que también es algo que veis de manera muy clara. Claro, al incorporar otras variables que interseccionan con la desigualdad de género, todo se multiplica, ¿no? Como esa sobreprotección, esa infantilización, el tono ese condescendiente que se utiliza con las mujeres, en realidad lo que busca es situarlas en un lugar de inferioridad, ¿no? Cuando hablaban... me viene lo del fútbol, perdonad, porque como estamos todo el día con esto, pero cuando hablaban de las futbolistas que habían ganado el Mundial, en muchos medios de comunicación se referían a ellas como las chicas. La infantilización de las mujeres, incluso en sus mayores logros, tiene que ver, por lo menos de forma... no sé si quien lo hace de forma muy consciente, pero desde luego de forma inconsciente lo que está haciendo es ponerlas en un lugar de subordinación o de inferioridad. No sé si habéis visto, creo que fue la semana pasada, un caso de acoso callejero, de acoso sexual a una periodista en un directo. No sé si alguien lo ha podido ver. Sí. Donde ahí claramente se da un sexismo clarísimo. Cuando el tipo no solamente la agrede tocándole al culo, ¿no? No solamente ejerce la agresión sexual tocándole al culo, sino que al irse le da como un toquecito en la cabeza, ¿no? Como en tono de condescendiente, que eso lo que hace es mantenerla, o sea, el gesto es de te mantengo en un lugar de subordinación y de inferioridad desde el que yo, que estoy por encima, puedo hacerte esto, ¿no? Te infantilizo haciéndote así en la cabeza. No solamente es la agresión, sino es la infantilización que permite que la agresión se dé, ¿vale? Esto es lo que yo quiero que hagamos, ¿no? Como que ahora cuando nos juntemos en la sala, que va a ser ahora mismo, cuando termine esta diapo,
Este es el hilo que yo quiero que busquemos. ¿Mm? Y la otra cuestión es la infravalorar, dar menos valor al trabajo de las mujeres. El ejemplo clásico es la división sexual del trabajo, que no me voy a meter ahí porque luego lo mencionaré un poquito, que es clásico, pero bueno, pues no sé cuántas veces no hay mujeres que, bueno, lo primero que el trabajo vale menos, ¿no? Que eso está claro, ¿no? Cuando veíamos los trabajos esenciales, por ejemplo, para la vida, cuando el confinamiento y el COVID, si hiciéramos ahora una comparación salarial de cuánto están cobrando o estáis cobrando las personas que estabais en trabajos esenciales de cuidados, que eran esenciales y que no podían dejar de darse durante el confinamiento, y otros tipos de trabajos que no eran esenciales, la brecha es tremenda, ¿no? Cuando se ve que, claro, que quien está ejerciendo los trabajos esenciales mayoritariamente son mujeres, porque son trabajos de cuidados, ¿vale? Esa infravaloración del trabajo de las mujeres que luego implica, bueno, pues desde la feminización de la pobreza, peores tipos de jornada, en fin, que luego eso tiene un impacto claro en la vida cotidiana, ¿vale? Lo que genera todo esto es perpetuar las situaciones de desigualdad. El androcentrismo y el sexismo, que enmarcan el sistema patriarcal, es el caldo de cultivo para que luego otras desigualdades cotidianas se den y nos parezcan naturales. ¿Vale? Normalicemos ese tipo de situaciones. Voy a ver aquí el chat, lo vi, el tipo le toca, bueno, el tipo es que era una cara de cerdo además, que vamos. Bueno, lo que esto permite es que naturalicemos las violencias, que lo veremos en el próximo día, pero también que naturalicemos las desigualdades. Yo ahora voy a dejar, no voy a dejar de compartir, voy a ver para que veáis esto. Mirad, vamos a hacer un pequeño ejercicio en salas, ¿vale? Yo lo que quiero es que voy a explicar la dinámica y ahora la hacemos. Quiero que penséis de forma individual en algún ejemplo de androcentrismo o de sexismo en el campo de la salud mental. ¿Vale? En vuestra asociación, en vuestra entidad, en los programas que manejáis, en alguna historia que os haya contado alguna mujer, en cosas que habéis visto, lo que sea. ¿Vale? Os voy a dejar, he puesto 4 minutos, igual os dejo 2. Y voy a crear salas de Zoom con grupos de 3 personas para que lo podáis compartir. Voy a dejar 10 minutos para que lo compartáis. ¿Vale? Cada una lo que ha escrito y lo que ha hecho, que lo compartáis. Yo voy a ir pasando. Y luego vamos a ir a plenario 10 minutos. En los 10 minutos de plenario no va a dar tiempo a que todos los grupos expongáis lo suyo. Voy a daros la palabra para que hablemos quien quiera de forma voluntaria. No hace falta que todos los grupos expongamos. ¿Vale? Lo que más me interesa es el diálogo que podáis dar en la sala pequeña. Así que voy a dejar de compartir. ¿Está clara la práctica? Sí. ¿Sí? Vale, Sí, voy a sí, dejar de sí. compartir. Empiezan a contar ahora los 3 o 4 minutos para que de forma individual penséis en alguna práctica de androcentrismo o de sexismo dentro del campo de la salud mental. ¿Vale? Y en estos 2 o 3 minutos que yo os doy a vosotras, yo voy a generar las salas. Os vais a ir yendo a las salas, no os preocupéis, luego yo os devuelvo, ¿vale? Muy bien, pues 32 estábamos cuando nos hemos ido. Así que 32 estamos ahora. Pues nada, vamos a hacer un poquito de devolución aquí en plenaria abierta, ¿vale? Quienes queráis. No voy a pasar por los 10 grupos, o sea que ni siquiera sé cuáles estáis. Ir tomando la palabra, pues desde reflexiones, dudas, ¿había por ahí alguna duda de terminología, ejemplos que habéis visto?
Hola, buenas. Nosotros en nuestro grupo, que participábamos Miriam de León y Soria y Patricia de Soria, ha sido una cuestión que hemos visto así a destacar, es por ejemplo el cómo están estructuradas nuestras juntas directivas, que por lo general sigue habiendo más persistencia de hombres que de mujeres. Ujú, Como que veíamos un claro ejemplo en nuestro ámbito de actuación. ujú. Eso tiene que ver con la desagregación vertical, ¿no? Con cómo las mujeres y hombres nos situamos en un lugar y en otro. Es Eso, como el patriarcado, como que está muy claramente estructurado el patriarcado, que los hombres siempre un poco más en cabeza, en general, ¿eh? Pero ujú, en nuestro caso, nuestra presidenta es una mujer, pero es verdad que en ámbito general participan más hombres que mujeres. que mujeres, sí. A mí un ejemplo que siempre me deja pasmada son los colegios de enfermería, que los presidentes de muchos colegios son hombres, ¿no? Cuando hay... ¿Y esto qué es, Noelia? El, la segregación vertical, que haya mujeres, o sea, que haya menos mujeres en puestos de responsabilidad, ¿qué dirías que es? ¿Es androcentrismo? ¿Es sexismo? Vamos a Es lo que eliminar te, a Patricia, voy a eliminar, no, perdona, que antes elimina a una compañera. Es Así. lo que te decíamos antes, que en nuestro grupo por lo menos no entendíamos un poco la diferencia clara entre ambos conceptos. O sea, nosotros a la hora de poner ejemplos, como que no veíamos muy claramente la distinción, como que lo veíamos muy unido, ambos Sí. conceptos. Por eso te preguntaba, ¿quién puede dar un poco de luz a esto? ¿El hecho de que haya menos mujeres en puestos de responsabilidad? ¿Diríais que es una actitud vinculada con el sexismo o un sesgo de realidad androcéntrica? Puede ser ambas, ¿no? Ujú, Dependiendo un poco también igual del perfil de la persona y a lo mejor la actitud de quien organiza la junta directiva ujú, y quien nombra los cargos. Entonces ahí es ujú, donde habría una parte androcéntrica, ujú. de asumir a lo mejor altos cargos a hombres en vez de a mujeres. Es un poco la actitud más que origina más discriminación. Ajá. ¿Qué más? Ainhoa dice que androcéntrica para ella. También yo creo que tiene que ver con el sexismo, con el considerar menos capaces a las mujeres. En las asociaciones, cuando la mayoría de las juntas directivas hasta ahora son familiares, ahora ya están participando más personas con experiencia en primera persona, pero cuando han sido los familiares, quienes realmente más van a las asociaciones son las madres, madres, Ujú, hermanas, la figura femenina. Y después quien ocupa cargos de responsabilidad son los hombres, yo creo que por esa idea de que se creen más capaces. La idea ujú, de, pues es una persona con más estudios, con muchos casos las ujú, mujeres que más participan son igual pues amas de casa o tienen una menor formación, pues el más formado es el que hacemos presidente, cuando no debería ujú, ser así, sino que tenga pues más experiencia y que más colabore con la entidad. Yo creo que también eso yo creo que es un poco de sexismo. ujú, Sí, bueno, y también hay quizás de androcentrismo, ¿no? A la hora de que los roles están distribuidos de tal manera en el que nosotras también como que damos un paso para atrás por dejar que ellos den uno para adelante, ¿no? O sea, asimilamos esa invisibilización, esa menor capacidad, no queremos discutir para qué, pues que se presenten ellos, ¿no? Es un poco las dos partes, yo creo. ujú. La segregación vertical, no estar las mujeres en puestos de responsabilidad es un ejemplo de sexismo. Os decía que el sexismo es instrumental, es un instrumento del que se sirve el sistema patriarcal, que se nutre del androcentrismo, en tanto que el hombre, la experiencia masculina es el patrón neutral de todas las cosas, ¿vale? El sexismo es el instrumento que hace que eso sea posible. En este caso, la elección de varones en los puestos de responsabilidad es un hecho sexista, ¿eh? Que pasa por lo que decía un poco Patricia, ¿no? Por invisibilizar o dejar abajo a las mujeres, entender que son menos capaces, lo que comentaba ahora Carla, ¿no? Carol, ¿no? Esta cosa de el que tenemos las mujeres, que ahora lo veremos un poquito, ¿no? Así a bola pluma, pero a bola pluma, de no reconocer tanto nuestras necesidades, sino que vivir en él, cubrir las necesidades de los otros, y eso pasa también por, en muchas ocasiones, dejar de lado nuestro desarrollo profesional, nuestro desarrollo personal, por impulsar el desarrollo de otros, ¿no? Dejar de lado nuestro tiempo y nuestros deseos por impulsar el de los otros.
¿vale? Y eso tiene que ver con la construcción identitaria, ¿no? Con la culpa y ahora lo veremos. Pero en este caso, Noelia, es pensar que el sexismo es instrumental y es el instrumento que permite a través de determinadas actitudes, conductas, expresiones, el lenguaje sexista es, bueno, sexismo, claro, ¿no? Pero son estas expresiones, actitudes, elementos que funcionan como instrumentos para mantener el sistema patriarcal de dominación y para mantener el varón como sujeto neutro de todas las cosas, que es lo que marca el androcentrismo. Más ejemplos, que he oído por ahí cosas muy interesantes, además. Nosotras teníamos... Uy, perdón. Alexandra, no, por favor, es que voy a empezar a dar palabras voluntarias. Nosotras, bueno, una de las compis ha ido por la línea del ejemplo que comentaba Noelia, del tema de diferencia de compañeros y compañeras, que a veces se busca más el refuerzo de la respuesta del compañero que de las compañeras. También comentamos lo de la junta directiva. Y luego otros dos ejemplos que ahora escuchándote yo creo que son más de sexismo que de androcentrismo, que no sé, nos ha ocurrido. Pero bueno, a ver qué opináis. Uno, el tema de cuando hemos acompañado a algunos usuarios a citas médicas o con psiquiatría y cuando explican el tema de los efectos de la medicación, como al hombre sí que se le explica el efecto de la medicación a nivel de actividad sexual y a la mujer no. Eso, por ejemplo. Y luego con el tema de los roles. Usuaria en casa, rol de cuidadora o infantilizada, que la tienen entre algodones, mientras que a los hombres no tanto. Son claramente dos ejemplos de sexismo claros, ¿no? Cómo se invisibiliza y se oculta la sexualidad de las mujeres y no la de los hombres, ¿no? Otra cosa que pasa mucho en consultas médicas, haya salud mental o no, es que si va una pareja heterosexual, aunque el diabético sea él, las pautas de medicación y alimentación se le dan a la mujer. O si vas a pediatría, ¿no? Que también es sexismo. Son dos ejemplos buenísimos que habéis pillado y efectivamente son sexismos, son instrumentos, ¿no? Que permiten que se siga manteniendo la desigualdad estructural, porque el mensaje hacia ese paciente es: tengo una sexualidad activa que la puedo seguir teniendo, ¿no? Y se me refuerza desde el sistema y a las mujeres eso queda invisibilizado, ¿no? Ni la tenía ni la tengo, ni se espera que la tenga, ¿no? Y además mejor que no la tenga, porque si la tengo puedo además recibir un juicio, ¿no? Muy bueno, Alejandra, gracias. Gracias. Vale, Laura, Mónica, tranquilas. A mí sí me gustaría quienes os ausentéis que salgáis del Zoom. Luego vais a poder entrar otra vez entrando al webinar, ¿vale? Pero que salgáis para que cuando hagamos las salas de pronto no se quede alguien solo en la sala, ¿vale? Seguimos. ¿Algún ejemplo más? Han salido ahí cosas chulas. Por unirlo un poco a lo que estábamos hablando de las cuestiones médicas, algo que me parece que es muy fuerte, infantilización al máximo, es los métodos anticonceptivos que obligan a ponerse a muchas mujeres con enfermedad mental, bien sea la inyección o porque, bueno, pues tienes una discapacidad y no puedes ser madre porque lo ha decidido otra persona y ya está. Claramente, ¿no? Aparte de una vulneración de los derechos humanos de las mujeres, es claramente un ejemplo de sexismo cuando además ahí podríamos además vincular con que los sesgos de género en salud, los ensayos clínicos, esto que hemos puesto por ahí, ¿no? Sobre quiénes se hacen las investigaciones, qué cosas se investigan en salud y qué no. El consumo de anticonceptivos hormonales para las mujeres conlleva muchos efectos secundarios en la vida y la salud de las mujeres, que se sabe, ¿no? Y que hay poca investigación, pero que hay. Y a pesar de eso, a las mujeres se las sigue ofertando ese tipo de fármacos que en ocasiones son necesarios y como cualquier otro fármaco se hace un balance de riesgo-beneficio y en otras ocasiones se da ese consumo de fármaco sin valorar y sin explicar a la paciente los riesgos, ¿no? Como pasa además con esas mujeres, que
se vulneran sus derechos sexuales y reproductivos y además generando unos efectos secundarios en su salud que en muchas ocasiones derivan en una cardiopatía o en procesos de salud de tiroideas, endometriosis, sin diagnosticar, en fin, que se mezclan ahí estas dos cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con el androcentrismo en ciencia, en cómo se toma la figura masculina como la figura sobre la que se estudia, y luego además la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, el cuerpo como campo de batalla, ¿no? Y el cuerpo, yo creo que de las mujeres con problemas de salud mental o con discapacidad es todavía, por desgracia, un ejemplo clarísimo, ¿no? De cómo el cuerpo de las mujeres es campo de batalla del patriarcado y su uso, ¿no? Que es brutal. Gracias, Carol. Eso es una forma de violencia. Ahí vinculamos. A mí otra cosa que yo quiero que pase entre la sesión de hoy y la siguiente es que seamos capaces de tener todas en la cabeza todo el tiempo que las discriminaciones menores que se dan, ¿no? Podríamos hacer a lo mejor la similitud con los micromachismos que establece Luis Bonino en los años 90 en las relaciones cotidianas con ese tipo de desigualdades, ¿no? En el sentido de lo micro no porque sean pequeños, sino porque van como a la raíz, ¿no? A lo capilar que dice Luis Bonino, como estos son formas de ejercer violencias, o sea, que estas desigualdades y discriminaciones son violencias hacia las mujeres y que esto tenemos que unir, o sea, que una cosa va unida a la otra, que es verdad que si hiciéramos un gradiente de menor a mayor violencia, cuando empezamos a ver violencias sexuales, violencias de pareja, trata y prostitución, lo que ha comentado Carol, ¿no? De violencias hacia los cuerpos de las mujeres en ese sentido, ¿no? De esterilizaciones forzosas, que son claramente violencias, es que estar en un sistema de discriminación sistemático y de desigualdad sistemática es violencia también, ¿vale? No sé si decir en menor medida o tal, o microviolencias, ¿no? Acuñando lo de Luis, pero que tengamos claro que el patriarcado, que el sistema patriarcal, ese hilo, ese proceso, todo es violencia. La discriminación estructural hacia las mujeres nos sitúa en un lugar de mayor violencia. Cobrar menos, cobrar un salario menor, que va a implicar una mayor feminización de la pobreza en la vejez, eso es generar violencia en nuestras vidas. O es el caldo o es lo que permite que se generen violencias, ¿vale? Que unamos eso, que esto tiene mucho que ver con luego las situaciones de violencia. Cuando veáis con Marga la violencia y trastornos de mental grave, ¿no? Como las situaciones y muchas veces las condiciones materiales de vida de las mujeres y sus historias y sus contextos las sitúan en unos lugares de muchísima vulnerabilidad que luego tiene unos efectos en su salud, pero que tiene que ver con esto en muchas ocasiones también, ¿vale? Que no perdamos el hilo. Eso es lo que nos va a permitir trabajar desde perspectiva de género, entender que es un continuo, que no es algo, que no puntualmente de pronto a alguien le sufre una agresión sexual, ¿no? Y es algo aislado en su vida, ¿vale? ¿Qué más? ¿Alguna cosita más, Noelia? ¿En vuestro grupo estabais, cuando yo me he metido así un poquillo charlando? No sé si lo quieres comentar o si lo guardáis para vosotras. ¿Nosotros? No, Noelia. Ah, vale. Perdona, Noelia Sí. Federación, no, Noelia Gafas Vale, Blancas. vale, gracias. Hola, ¿me dices a mí? Sí, Ah, vale. Hola, yo soy Noelia, de Salud Mental Miranda. Sí, en el grupo hemos comentado un poquito el hecho, bueno, sí que discrepábamos un poquito con mis compañeras en el cual ellos sí que veían que, por ejemplo, las viviendas que tenían el hecho de que se ve, bueno, que hemos sacado un poco la conclusión de cómo también esos estereotipos o tanto de la diferencia de roles de hombre y mujer a la hora de pedir ayuda, sobre todo o apoyo en salud mental, ¿no? Veíamos también un poco diferencia dentro del grupo, si era mixto o individual, la diferencia de abrirse
o buscar apoyo cuando se es mujer a se es hombre, ¿no? Y hablar de ciertos temas. Eso creo que, no sé si iría relacionado con lo del sexismo, ¿no? El hecho de poder, y si estoy confundida que me corrijan mis compañeras, el hecho de la diferencia que se veía. En cuanto al androcentrismo, pues sí, un poquito lo que han comentado el resto de compañeras. Las secuelas que pueden tener ciertas medicinas, sobre todo pues estos psiquiátricas que toman, ¿no? El hecho de cómo podía repercutir tanto la diferencia en el cuerpo de un hombre a una mujer y que realmente, pues que muchos de las conclusiones que se han podido sacar es que siempre tienen como la estadística o en cuenta los efectos secundarios del hombre y no al que tenemos en el cuerpo femenino. Sobre todo sí que comentaban mis compañeras en cuanto a que ellos sí que veían que el tema de que en cuanto a sus viviendas, eso sí que veían como que en la balanza había más hombres que mujeres. Sí que nosotros, por ejemplo, desde aquí, las dos viviendas que tenemos al final son mujeres y sí que lo que hemos observado que al final sí que van relacionadas mucho con la violencia de género. ¿Eh? Y que eso pues las ha llevado también, igual que en un momento de su vida, el poder pedir ayuda. Y la diferencia o el estereotipo que se puede tener a lo de los estereotipos masculinos, femeninos, el cómo ellas, y sobre todo también en cuanto a la observación en grupos de familias, siempre tenemos el rol de cuidadoras, el mayor número son mujeres las que acuden a los grupos, tanto al cuidado como la persona o la mujer con problema en salud mental, cómo tiende también a cuidar, o ese rol que también comentaban en el medio rural, ¿no? Que a veces en lugar de pedir ese apoyo, lo que hacen es tener ese rol que a través de la educación se nos ha dado, en lugar de tener en cuenta en primera persona el problema de salud mental que pueda tener. Voy a tomar, Noelia, tu ejemplo para matizarlo un pelín y pasar a lo siguiente que os quiero contar, ¿vale? Has hablado de grupos mixtos y no mixtos. La configuración de cómo hacemos los grupos en nuestras entidades, de si hacemos grupos mixtos o no, eso tiene que ver, cuando programamos de esta manera y hacemos grupos mixtos, es una programación androcéntrica en la que estamos tomando en cuenta las necesidades del varón, ¿vale? Porque la mayor parte de nuestros usuarios son varones, porque lo hemos hecho así y porque se van incorporando mujeres y el programa está hecho y van entrando, ¿vale? Igual que pasa en el ámbito de las adicciones y en otros muchos, ¿vale? Y eso ahí diríamos que el programa que tengo en mi asociación que estipula este tipo de grupos, ese programa está planificado en un marco androcéntrico en el que se toma la experiencia del varón como la experiencia que nos va a guiar en el grupo, ¿vale? Defender los grupos mixtos, que esto lo he escuchado yo alguna vez, defender los grupos mixtos porque al incorporar mujeres, aunque sean pocas, rebaja un poco el tono del grupo, ¿no? Porque como las mujeres, y esto es súper estereotipado, como las mujeres son más calmadas, los hombres rebajan un poco, ¿no? El tono y tal, esto es sexista y violento, ¿vale? O sea, mantener esta creencia de voy a dejar a mujeres en grupos mixtos porque a los hombres les viene bien y a ellas total les da igual, ¿vale? Esto es sexismo. Y ahora tú has sacado otro tema que es hablar de los estereotipos y de los roles de género. Y me vais a permitir que vuelva con esto un momento, ¿vale? No voy a poner los ejemplos, Yo creo que esta, si no la puse en Segovia es porque se me olvidó, porque la pongo en todas partes a donde voy, menos a las reuniones del AFA de mis hijos. Esta diapositiva la llevo a todas partes. Lo otro que has hablado tú, Noelia, de cómo estamos las mujeres, ¿no? De los roles, de los estereotipos, sería la otra pata que a mí me interesaba que habláramos hoy. El androcentrismo y el sexismo
dentro del sistema patriarcal. ¿Y qué más necesita el sistema patriarcal de dominación? Necesita que las personas que estamos en el sistema estemos construidas de tal manera que el sistema se mantenga, ¿vale? Para que el sistema se mantenga, y esto tiene que ver, esto ya tiene que ver con la socialización diferencial de género, con cómo nos educamos, cuáles son nuestras referentes, cómo nos construimos de forma identitaria, lo que hablábamos antes con Carol, ¿no? De que las mujeres estamos para cubrir las necesidades de los otros. Aquí ya entrarían todo este otro resto de conceptos, de estereotipos, ¿no? Que son la asignación social, psicológica, erótica, política y cultural que se da a hombres y a mujeres en función del sexo con que se nace, ¿vale? Si es sexo masculino o sexo femenino, se nos otorga una identidad. Esto en un plano binario sabemos que hay, ¿no? Y que cada vez más además están en reivindicación otro tipo de identidades que no vamos a entrar ahora ahí porque no es el debate. O sea que de momento yo hablo desde este binarismo, ¿no? Donde estamos la mayoría, pero sin perder la onda de que hay otras identidades, esa asignación cultural que permite atribuir comportamientos, que serían los roles. Cuando hablamos de la división sexual del trabajo, que es lo que tú estás hablando, ¿no? De los hombres como proveedores, y ahí tiene que ver, en salud mental se ve muchísimo, ¿no? Los programas de empleo para los hombres, qué tipos de empleo se le da a los hombres, lo que habéis hablado antes del ejemplo de la sexualidad, que también tiene que ver con los roles, ¿no? Con ese comportamiento de la sexualidad activa masculina, y ya hablaremos de la violencia sexual el próximo día. Y en las mujeres, en esa división sexual del trabajo, el trabajo reproductivo y de cuidados, ¿no? Que nos machaca la existencia en general a muchas de nosotras, ¿no? Que tiene que ver con los roles, ¿vale? La socialización diferencial de género, el género como categoría de análisis, el género lo que nos permite, la perspectiva de género lo que nos permite es mirar la realidad de otra manera. Cuando yo os decía al principio, el androcentrismo nos presenta la realidad de forma sesgada, tomando al varón como centro del universo, ¿no? Como ese hombre de Vitruvio, la perspectiva de género nos permite mirar la realidad de otra manera diferente y nos permite mirar la realidad entendiendo que entre hombres y mujeres se establecen relaciones de desigualdad, de poder y de dominio, y que eso tiene afectaciones en toda nuestra vida, a lo largo, en la vida cotidiana, en la vida profesional, ¿vale? Que una de las consecuencias es la violencia, pero otras consecuencias es lo que hemos estado viendo, ¿no? La brecha salarial, quién ejerce los cuidados, qué pasa cuando llega una mujer con problemas de salud mental, ¿va igual de acompañada que un hombre con problemas de salud mental? Si el problema ha sobrevenido, las parejas masculinas acompañan igual que las parejas femeninas, ¿vale? Todo este tipo de cuestiones lo podemos explicar desde poner la mirada en la perspectiva de género. Aquí hay una cosa que cuando miramos la salud mental desde perspectiva de género, bueno, y la vida de las mujeres desde perspectiva de género salta y que cada vez está más estudiado, que tiene que ver con los cuidados. Vosotras estáis súper expuestas a los cuidados, ¿no? Tanto como profesionales que cuidáis, como que veis constantemente personas que necesitan ser cuidadas, personas que cuidan y mujeres sobre todo que necesitan ser cuidadas y a la vez cuidan de otros, ¿no? Y con todo esto que tiene que ver con la carga mental que supone, ¿no? Para las mujeres. El otro día leía un artículo y os lo quiero comentar porque además lo he puesto en las preguntas del test, porque digo, es que ahora no me cuadra mucho, pero lo voy a comentar para poder responder. Cómo la carga mental de las mujeres, que es que a mí me parece tremendo y de verdad que creo que es que está detrás de muchos problemas de salud mental o de muchas experiencias propias de salud mental, a lo mejor sin llegar a un diagnóstico, pero que machacan mucho la salud mental de las mujeres, que tiene que ver con la carga mental, ¿no? Y leía un artículo de María Barranco que ella diferenciaba la carga mental, desagregaba el ejercicio de las tareas en 3 trabajos: el trabajo mental, el trabajo material y el trabajo emocional. Entonces ella dice, el trabajo mental tiene que ver con la planificación y con la organización. Si yo tengo que hacer la comida,
sea, si alguien tiene que hacer la comida, previamente tiene que pensar en un menú, que comprar los alimentos, si ese alimento está congelado, sacarlo, si tienes peques a cargo, además, que sea saludable con lo que van a cenar. Toda esta parte de planificación y organización que supone muchísimas horas de gestión mental. Y de si no tengo la comida, tengo que parar a comprarla. Luego está el trabajo material de hacer la comida, que es cocinarla, ¿vale? Y luego está el trabajo emocional, que es inmaterial, que se basa en generar bienestar. Estamos comiendo en la mesa y hay alguien que se preocupa de que haya una conversación agradable, de que no haya dispositivos en la mesa, de que si empieza a haber un conflicto fuerte, rebajarlo, ¿vale? El trabajo mental de planificación que supone la organización cotidiana de la vida y que recae fundamentalmente a las mujeres, supone una carga mental que se asocia con diferentes trastornos del sueño, de la ansiedad y la depresión, porque además son tareas muy poco gratificantes, tareas que no se reconocen socialmente, por supuesto, cero, y económicamente cero, pero ni siquiera en tu entorno doméstico se reconoce esa tarea. Se da por hecho que tiene que haber comida, que tiene que haber ropa limpia, son cosas que se dan por hecho. Y entonces son actividades además tan poco gratificantes que eso hace que genere pues una sensación de disminución de la eficacia muy grande, ¿no? Porque además las cosas no dependen de ti, es imposible que esté todo al día y eso tiene un efecto claro en la autoestima. Y ya hay estudios que vinculan la carga mental con trastornos de ansiedad, de depresión, con trastornos del sueño, con medicalización para paliar este tipo de afectaciones. Y yo creo que vincula mucho también con el trabajo que hacéis, ¿no? Y que tiene que ver con la división sexual del trabajo, ¿vale? Esto es súper importante que lo tengamos en cuenta a la hora de programar actividades con mujeres y con hombres. Los hombres para que empiecen a asumir y las mujeres también para que empecemos a entender eso, ¿no? Y muy importante también con profesionales. Porque muchas veces lo que está detrás de la demanda es una sobrecarga. ¿Vale? Lo quería decir para cuando ahora hagamos el ejercicio. Esperar que tengo que irme. Gracias, Ma, nos vemos. Vale. ¿Sobre esto hay alguna duda? Bueno, pues voy a pasar. Vamos a ir como a la segunda parte de la sesión, ¿vale? Esta diapositiva ya la conocéis quienes estáis en Segovia, van dos o tres muy sencillas, que me permite situar la explicación del ejercicio que quiero que hagamos ahora, ¿vale? Yo lo que quiero que hagamos ahora es que planifiquéis, que programéis una actividad con perspectiva de género, ¿vale? Cuando hablamos de perspectiva de género, de teoría feminista o de incorporar esta mirada en la planificación de programas, hay una cosa clave, o que para mí es clave, y es que cuando planifico con esta mirada, tengo que tener un objetivo explícito que sea de transformación social. Si entiendo que las desigualdades de género están generando desigualdades estructurales, ¿no? Si entiendo que no es una cosa que le pasa a esta usuaria por su condición individual y privada, sino que esto que le pasa a esta usuaria en su condición individual y privada le pasa porque está dentro de un sistema estructural, cuando planifico con perspectiva de género, una de las cosas que yo debería tomar en cuenta es transformar esta realidad que me estoy encontrando. ¿Vale? Y la transformación necesariamente tiene que ser también estructural. Por eso, cuando planifico desde perspectiva de género, tengo que definir cuál es mi punto de partida y hacia dónde quiero llegar. ¿Vale? Y cuáles son los caminos más adecuados para llegar ahí. En función de cada situación, en función de cada entidad, en función de cada recurso, el camino será más recto, menos recto,
tendrá 3 paradas. Para llegar hasta aquí, a lo mejor mi camino van a ser a largo plazo o a menos plazo, da igual, pero tengo que definirlo. No para todas las mujeres en un marco de género, bueno, entiendo que para no todas las personas, el camino, o sea, el lugar al que tengo que llegar es el mismo. ¿Vale? Pongo un ejemplo que es que por ser extremo es muy claro, yo creo, ¿no? Ante una situación de violencia de género, por ejemplo, hay mujeres con las que el escenario final sería una separación inmediata del agresor. Hay otras mujeres que están en una situación, una relación de pareja, de violencia de pareja crónica, mujeres a lo mejor mayores que llevan en esa situación 20, 30 años, y que el escenario que tenemos que ponernos no es la ruptura con el agresor, porque seguramente nunca se ve, ¿vale? Sino que el escenario que tenemos que ponernos es la construcción de redes con esa mujer, o que tenga un espacio seguro, o que tenga un lugar en el que hablar, y luego ya veremos, ¿vale? Y esto es importante porque en la vida privada luego de cada mujer pasan cosas distintas y los escenarios no pueden ser similares, ¿vale? Además, la planificación desde perspectiva de género para mí, aparte de una herramienta de gestión, como os pongo ahí, y un proceso de toma de decisiones, tiene que ver con utilizarla como una brújula hacia la igualdad que queremos conseguir. Si yo planifico desde perspectiva de género y establezco escenarios que sean más igualitarios, lo que voy a hacer es caminar hacia la igualdad y hacia esa ruptura de las desigualdades estructurales. Para que esto suceda, y lo vamos a hacer ahora en el ejercicio, cuando planifico, en ese momento es fundamental establecer algunos indicadores de evaluación que nos permitan medir o establecer o testar sobre si ha habido cambios o no en las relaciones de desigualdad y de poder que están articulando la actividad que voy a montar, ¿vale? No nos vale solo para diseñar, cuando diseñamos desde perspectiva de género, no podemos solamente establecer objetivos de igualdad, incorporar a mujeres y hacer alguna actividad sobre cuidados, que todo eso está fenomenal, ¿vale? Pero necesitamos incorporar indicadores de evaluación que nos permitan valorar si al final ha habido algún cambio que me permita decir que estamos yendo hacia relaciones más igualitarias. Vale, ¿qué objetivos deberíamos incorporar? Entre otros muchos, ¿vale? Pero ¿qué objetivos a mí me parece que deberían replicarse cuando programamos con perspectiva de género? El primero, el compromiso institucional para integrar la perspectiva de género en los programas. Este es un esfuerzo que hay que hacer desde abajo muchas veces, ¿no? Conseguir ese compromiso institucional para que se incorpore. Esto es importante, ¿no? Y tiene que incorporarse desde arriba y ser algo transversal. No puede ser, como vemos muchas veces, que lo que pasa es que en un programa hay, yo qué sé, 10 objetivos, que ya me parece un disparate, y el número 10 es y la igualdad de oportunidades, ¿no? O y mejorar la vida de las mujeres, cuando el resto no apela a nada que tenga que ver con igualdad, ¿no? Tenemos que intentar esa otredad. Como os decía al principio, ante un programa androcéntrico, lo que no podemos hacer, que es lo que se hace muchas veces, es de pronto meter la cuñita de la igualdad. Tenemos que cambiar el programa en sí, no incorporar en el tronco algunas cuestiones, porque entonces el tronco sigue siendo el mismo, ¿vale? Fomentar las relaciones de igualdad a nivel institucional, a mí me parece que esto es clave, que se habla poco, pero que yo creo que cada vez hay que hablar más, que incorporar la perspectiva de género y la igualdad en las entidades no pasa solo por programar para que las personas usuarias bueno, pues tengan a disposición programas y actividades que sean respetuosos con la igualdad de oportunidades, sino que dentro de las propias organizaciones también se tienen que dar ese tipo de relaciones, ¿no? Que hay que mirarse también hacia el interior de la organización y que también haya una igualdad de oportunidades en la organización a todos los niveles, desde más estructurales, ¿no? Que hablaba la compañera de cargos, brecha salarial, cómo nos tratamos, ¿no? Dentro de las propias instituciones, el buen trato,
¿Qué acompañamiento tienen las profesionales que trabajan en violencia de género? Bueno, objetivos concretos en igualdad de oportunidades, participación efectiva de las mujeres. Hay que ver dónde y en qué momento, dependiendo del perfil de la población. Muchas veces no contamos con las mujeres específicamente en las actividades, otras veces sí. ¿Podríamos contar a lo mejor con las mujeres para diseñar alguna actividad? ¿Podríamos tener mayor apertura a qué necesidades tienen? No lo sé. A veces se puede, a veces no se puede, ¿no? A veces se puede y es a medio plazo, es a largo plazo. Aquí en Madrid hay unas mujeres mayores que se llaman las lideresas de Villaverde, que no sé si conocéis, que son súper top, que estas se hicieron feministas, eran mujeres mayores que estaban en centros de día, centros de días que son prácticamente para hombres porque están súper masculinizados, donde las actividades de ocio las establecían los hombres y estas en un momento dado se juntaron, son unas tías con una potencia infinita, os animo a que las veáis alguna vez, incluso a que las invitéis a alguna cosa, porque de verdad que es que os mondéis de la risa, con una fuerza imparable, y estas hubo un momento en el que dijeron, bueno, es que los centros de mayores también tenemos que estar nosotras ahí, ¿no? Bueno, y esto fue un proceso muy largo, ¿no? Entonces quiero decir que participación efectiva de las mujeres y tenemos que ver también como profesionales, pues si hace falta a lo mejor un acompañamiento a medio plazo, ¿no? Para que, como está pasando en Julia, por ejemplo. Ruptura con roles y estereotipos sexistas, que es lo que os hablo de los indicadores, y la modificación de las relaciones de poder. ¿Cómo vamos a ver si se modifican relaciones de poder? ¿Cómo vamos a ver si hay ruptura con roles y con estereotipos? Necesariamente con indicadores de evaluación, ¿vale? Bueno, aquí os presento un proceso básico de planificación que es súper sencillo. He hecho aquí este esquemita que es súper sencillo y que os lo muestro muy brevemente porque es lo que yo quiero que utilicéis ahora en el ejercicio, ¿vale? Tomando que la programación es circular, ¿no? Pienso en algo, lo diseño, lo ejecuto, lo evalúo, entendiendo la evaluación como un proceso de seguimiento y evaluación y que evalúo para mejorar lo que estoy haciendo, desde ahí se hace circular. Está el proceso del pensarse, nos sentamos alrededor de algo, analizamos esa situación, determinamos sobre qué es prioritario intervenir con los recursos que tenemos. A veces hay muchas prioridades a las que nos podemos llegar. Bueno, poco a poco, que os voy a decir, que no sepáis. El diseño de la actividad, decidimos qué queremos conseguir, qué son los objetivos, ¿vale? Elegimos qué cosas convendría hacer, concretamos cómo lo vamos a hacer, quiénes van a ser responsables, en qué tiempos, qué materiales vamos a necesitar, presupuestamos, ¿vale? Si necesitamos. Diseñamos aquí también los indicadores de evaluación. Cuando decido qué cosas quiero hacer, diseño los indicadores de evaluación. ¿Cómo voy a saber si he conseguido lo que me he propuesto conseguir? ¿Vale? Es en esta parte. Y luego la ejecución. No vamos a ver nada de ejecución en este ratito porque no nos da tiempo a ejecutar, nos da tiempo a esbozar una planificación, ¿vale? Simplemente cuando diseño preveo en la ejecución, pues qué hacer ante determinados imprevistos, ¿no? Ante determinadas situaciones, pues logísticas, si me cambian una sala, si, bueno, esto lo sabéis vosotras mejor que yo, ¿no? Si programo una actividad al aire libre y luego llueve. Y luego personales, ¿no? Si de pronto estamos haciendo una dinámica y alguien tiene un brote o una mujer hace una detección de violencia o alguien nos solicita un certificado de discapacidad, ¿cómo voy a manejar esto, ¿vale? Lo emocional. Bueno. ¿Hay alguna duda sobre esto? Voy a mirar el chat, perdonad. Esto también tiene relación a la hora de distribuir las tareas en las viviendas. O sea, por supuesto, programar actividades relacionadas con el deporte. Por supuestísimo, claro. Como muchas veces vemos replicado las actividades que se dan a unos y a otras o que en viviendas o en pisos tutelados, bueno, igual no utilizo bien la terminología, en los repartos de tareas, incluso aunque los repartos de tareas son voluntarios, si vemos que en ese reparto de tareas se están reproduciendo roles y estereotipos sexistas,
nosotras que estamos programando la actividad y que queremos modificar esas relaciones, pues hay que dirigir entonces el reparto de tareas, ¿vale? Bueno, mirad, vamos a hacer la siguiente actividad, que se trata de incorporar la perspectiva de género en algunos proyectos. Que ahora os voy a explicar cómo. Nos vamos a ir a los grupos de Zoom, son ahora mismo las 11, vamos un poquillo justas, pero no pasa nada porque sí me interesa que empecemos con ello. Yo ya tenía pensado que en la segunda sesión volcáramos lo que hemos hecho hoy, ¿vale? Entonces, mirad. Bueno, yo os voy a poner ahora aquí en el chat. Voy a dejar de compartir, ¿vale? Para veros y ahora os lo pongo. Mirad, podéis entrar si queréis a este enlace. Esto es lo que tenemos que hacer. Yo ahora voy a crear las salas, ¿vale? Cada grupo tiene que planificar una actividad en base a lo que hemos visto, incorporando la perspectiva de género. Para ello, pensamos en el por qué ponemos en marcha esta actividad, cuál es la necesidad, cuál es el déficit, qué podría aportar esta actividad. Un par de ideas es suficiente, ¿vale? No vamos a ir a buscar datos ni a hacer un análisis, un par de ideas es bastante. Vamos a diseñar la actividad, ¿vale? Establecemos los objetivos de la actividad. 2, 3 objetivos es de sobra, ¿vale? Es mejor que no sean muchos. Y programamos la actividad teniendo en cuenta estos ítems, que son los que yo utilizo, que a lo mejor otras tenéis otros y adelante, ¿vale? Quién es responsable, agentes con implicación, temporalidad, recursos y actuaciones. Puede que para programar una actividad tengáis que replicar esto 2 o 3 veces. Por ejemplo, un videoforum que acabo de organizar ahora, pues hemos tenido que hacer esta tabla 2 veces. Una para seleccionar los cortos que se van a proyectar en base a la temática y tal, invitar a las directoras de los cortos tal, y luego otra que tiene que ver con la difusión. A quién se va a invitar, dónde los vamos a proyectar, qué sala vamos a alquilar, ¿vale? O sea que hay actividades que necesitan replicar el detalle de la programación. Y luego un par de preguntas sobre la evaluación. ¿Qué pensamos que vamos a querer saber sobre esta actividad? ¿En qué momento vamos a querer saberlo? Pues si estoy haciendo una formación, por ejemplo, que dura, o una actividad que dura un mes, si voy a pasar la evaluación a final de mes o a mitad, ¿vale? Y luego esbozamos cómo vamos a tratar de averiguarlo, algunos indicadores. Temáticas y grupos. Vale. Yo ahora voy a crear las salas, aquí vais a poner las integrantes. Las actividades son las siguientes: la apertura de un parque de atracciones, una actividad empresarial de cohesión grupal, la organización de las fiestas de tu pueblo, la inauguración de un nuevo bar-restaurante, el diseño de un coche eléctrico, una campaña de marketing sobre huerta ecológica, aprender a tallar figuritas de madera, unas manualidades, una visita guiada por el centro de la ciudad, uso y manejo de la tecnología o un acto cultural. No he querido poner ninguna actividad que tenga que ver con vuestro trabajo, ni con salud mental, ni nada por el estilo, para que no os enzarcéis en cuestiones más técnicas o teóricas que para vosotras a lo mejor son como mucho de detalle y no nos permite avanzar. Entonces, yo ahora voy a generar las salas para grupos de 4 personas. Os voy a mandar a la sala. Decidís en la sala qué grupo queréis hacer, qué actividad queréis montar, si el parque de atracciones o el coche eléctrico, os anotáis en el Google Drive y vamos trabajando. Como no va a dar tiempo a terminarla, yo luego voy a poner el enlace en el foro para que en el tiempo que transcurre entre hoy y la siguiente sesión podáis ir terminando la actividad, ¿vale? En el Google Drive, y así yo la voy a ir viendo, de tal manera que en la sesión siguiente empecemos revisando un poquito las actividades. No voy a ir una a una ni al detalle, ¿no? Sino que como ya he visto lo que habéis hecho, voy a poner un poquito el foco donde a mí me parece y empecemos con la siguiente actividad. Así que el trabajo
no sé cómo decir esto, el trabajo offline, bueno, que no es offline porque es que es online, bueno, el trabajo entre una sesión y otra pasa por terminar de hacer la actividad. Entonces, voy a hacer las salas. Isabel, una Sí, cosita, que no me he enterado yo bien. O sea, sí. ahora en el documento ese ponemos a qué grupo pertenecemos y después ¿dónde contestamos a eso? ¿Hacemos una copia de este documento cada uno, cada grupo? A mí me gustaría que contestarais en el Drive. Sí, pero hacemos una copia del documento y vamos contestando y ponemos arriba el tema no sé qué, ¿no? Sí, como queráis. O sea, en este mismo Drive, si vais un poquito más, mirad, Ah, que abajo, vale, que no había bajado, vale, perdona. si abrís el título del documento, aquí a la izquierda aparecen los grupos, ¿vale? Está vacío, pero Que no había bajado, perdóname, sí. si queréis poner aquí grupo 1, yo qué sé, fiestas de mi pueblo, lo que sea, ¿no? Y trabajar Vale, vale. aquí, para mí sería lo más útil porque así pues todas vamos viendo. Si alguna no quiere trabajar en Drive y prefiere trabajar en Word y luego colgarlo en el foro, eso como veáis. Entonces, ¿más preguntas? Voy a crear las salas, nos vamos a ir a las salas y a nada, muy poquito, 10 minutos para que os pongáis de acuerdo porque hay 25 volvemos, hoy 27 para cerrar la sesión, ¿vale? Entonces voy a crear las salas, somos 25. ¡Qué presión, por Dios! Sí. Ya está, ya está. Nos dejabas escribir, Isabel. Sí que atormenta un poco, ¿no? Lo de te quedan 60 segundos, 59, 56. Y luego me he dado cuenta que os había dado permiso para entrar, pero no para editar, pero lo he corregido. Me han empezado a llegar notificaciones del correo, así que ya podéis. Y la veis, Isabel, la idea es que cada grupo vayamos escribiendo sobre sobre el documento, ¿no? La idea es, para mí lo más sencillo sería que sobre este mismo documento cada grupo desarrolléis la actividad, ¿vale? O sea, para mí es más cómodo porque lo tendría todo en el mismo documento. Si algún grupo, y porque entiendo que además al estar cada una en un lugar territorial distinto, trabajar en la nube es más fácil. Si algún grupo, por lo que sea, prefiere hacerlo en un Word y subirlo al foro, que se puede, pues también estaría bien, ¿vale? Entonces, para mí lo más fácil es el Drive. Si algún grupo no se maneja o lo que sea, pues nada, lo haga por donde quiera, ¿vale? Una duda, Sí. ¿tendremos el link en el foro o en algún sitio? Porque yo estoy entrando al chat y me sale entero en blanco, no me deja acceder a nada de lo anterior. No sé si a alguien más le pasa, si es porque estoy en tablet, pero me pasaba también en la sala, ¿eh? Nada, yo ahora, bueno, ahora cuando colguemos haré un foro de presentaciones, ¿vale? Así un poquito ya más tal, y haré un tema que sea de esta actividad, de tal manera que podáis trabajar ahí, que esté el enlace y que incluso las personas que no han podido trabajar ahora aquí, pues también puedan hacerlo, bien de forma individual o si lo pueden hacer con alguna compañera. Ellas ya les daré como más carta blanca en el sentido de si quieren hacerlo individual o en grupo, porque entiendo que es más difícil, ¿no? Organizarte si no ha partido de aquí la semilla. Pero todo eso va a estar en el foro. Vale, gracias. ¿Vale? Es posible que si veo que vais ágiles, ¿no? Que la cosa va con agilidad y que vais planteando bien las fiestas del pueblo y el coche eléctrico, a mitad de semana os añada una variable que puede complejizar la actividad. Tengo que ver un poco cómo vais, ¿vale? Porque entiendo que tenéis mucha sobrecarga también de curro y yo no quiero con esto generar estrés. Entonces, si veo que estáis ahí o que hay algún grupo que va más ágil y va más tal, os plantearé una variable que complejiza la actividad. Y si no, lo vemos en la siguiente sesión. ¿Vale? Si alguna Más de vosotras cositas. queréis quedar de alguna manera, quiero decir, a través del foro os podéis conectar unas con otras, pero si alguna de vosotras queréis conectaros, como somos todas de la casa, por así decirlo, Ujú. si queréis pues llamar por teléfono a una compañera o queréis hacer un grupo de Zoom o lo que sea, me pedís a mí, yo tengo listado con todas vosotras y vuestro correo electrónico, vuestros teléfonos, me lo pedís por mail y yo os lo paso. O sea, decir, pues en mi grupo estamos esta y esta, pásame los correos. Si queréis trabajar de otra forma, vamos. Vale. A mí en principio me parece que 4 personas por grupo es un número bueno
porque permite que todo el mundo trabaje, no se haga minigrupos, o sea que me gusta ese número, pero si alguien que no se ha conectado hoy, pero que sois colegas, curráis juntas o lo que sea, y que preferís que se enganche y que no lo haga sola, bueno, que manejéis un poco, ¿vale? Pueden ser grupos de 4 o 5, más de 5 sí que os pediría que no, porque entonces ahí sí que yo creo que se hace, ¿no? Que cuesta más trabajar, pero 4 o 5 podría ser. No me quiero extender más porque sé que tenéis citas y son las 11:30. No sé, Patricia, si hay que rellenar unas firmas o algo. No, 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 aquí no se firma, es todo Vale. digital. Con la foto nos vale. Vale. Me han comentado, Isabel, si nos podías pasar el PowerPoint de hoy para subirlo también al campus. Sí. O sea, yo pasaré. Sí, pasaré el PowerPoint Vale, de hoy. No lo he querido pasar antes por si algo no me ha quedado, que lo que no me ha dado tiempo es explicar las lecturas, pero bueno, eso lo explico en el foro. vale, estupendo. Pues nada, por mi parte yo no quiero tomar más tiempo. Seguimos en el foro charlando, o sea que ahí tenemos ese espacio, ¿no? De interacción. Bueno, muchas gracias a Muchas todas. gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias, adiós. Adiós.